explicar la parte de cómo funciona la toma de decisiones acá en Java. Así que ahora les voy a explicar cómo funcionan los bucles, ¿no? Bueno, vamos a crear una clase nueva. Vamos a llamarla bucles. Public static void. Y acá podría ejemplificarle con papas fritas de nuevo, papas fritas vendidas. O podría utilizar hacer la tabla del 5, que fue el ejercicio que el profesor nos hizo hacer. Para que se entienda mejor los bucles, sirven ambos, o sea, son igual de válidos. Solo que en uno hay que hacer con una operación matemática y en el otro solamente hay que hacer un bucle ya. Primero voy a explicar con las papas fritas para que entiendan cómo se hace un bucle. Los que ya saben, pues se pueden saltear esta parte del video. Acá voy a explicar tres cosas, ¿ok? Cómo se hace un bucle normal, cómo se hace un bucle con una operación matemática, y este ejercicio medio raro que hizo el profesor antes, que es hacer que es poner en una tabla cuadradita con 3 secciones, la tabla del 5 de multiplicar. Esas son las tres cosas que voy a hacer. El multiplicador normal, el multiplicar normal y el que tiene que ver con hacer una tabla, que es muy simple en realidad. Miren, vamos a hacer primero con las papas fritas, ¿no? Digamos que acá tienen la consigna que se tienen que vender 4 bolsas de papas fritas. Perdonen, es que me encantan las papas fritas, ¿ok? Entonces acá tenemos que... Bueno, acá tenemos que poner la variable bolsas vendidas de papas fritas. Bolsas vendidas de papas fritas. VB, o sea, B larga, B corta, PF. VBPF. Vamos a decir que está en 0 porque hasta ahora no hemos vendido ninguna papa frita, no hemos vendido ninguna bolsa de papas fritas. Bueno, acá es donde entra el bucle. Acá vamos a decir que while ¿qué es while? Me preguntarán. Vamos a poner while, dije, ¿no? Bueno, while es básicamente el comando que se utiliza, o sea, el código que se utiliza para decir, con esto iniciamos un bucle. El profesor les dice sistemas iterativos, le dice iterativo, o sea, está bien, perfecto lo que él dice. Yo le llamo bucle. Es más simple recordar la palabra bucle que iterativo. Pero bueno, eso, es un bucle. ¿Cómo definimos un bucle? Ahora después les voy a ejemplificar también con diagramas de flujo, al lado. Entonces vamos a poner paréntesis. En este caso tenemos que que hemos vendido 0 papas fritas, así que las bolsas vendidas de papas fritas van a ser nuestro contador, ya que está en 0, ¿no? Entonces decimos que nuestro contador es VBPF y que se tiene que cumplir, o sea, que se tiene que cumplir que llegue a 4 bolsas vendidas, ¿no? Abrimos unos corchetes, ponemos enter y acá ponemos que BBPF va a ser igual a su valor inicial, o sea, volvemos a poner el mismo nombre, más 1. Y esto se va a repetir al inicio de cada bucle, ¿ok? Al inicio, o sea, será lo primero. Y cerramos eso.
acá le puse FP. Listo, ya está. Ahora ponemos que cada vez que se sume 1, se va a imprimir en pantalla la cantidad de bolsas vendidas. Porque recuerden, BBPF es la cantidad de bolsas vendidas. Y cada vez que se suma 1 significa que tenemos una venta más. O sea, system out println abrimos paréntesis, ponemos el mensaje se vendieron, ponemos un más para decir que acá viene otro elemento, o sea, acá puse un espacio para que se separe, ponemos más para decir que viene otro elemento. Recuerden, entre comillas el texto y el más va afuera. El más va afuera, a menos que el más ustedes lo quieran usar como un texto, que eso ya es otra cosa, pero en este caso significa que va bien un elemento distinto. En este caso va a ser la variable bbpf. Vamos a poner otro más para decir, vamos a poner un espacio primero, 4 bolsas, punto. Entonces hagamos esto y uy, acá cometí un error porque no lo cerré. Listo, ya lo cerré, ahora vamos a volver a hacerlo. Dale. Listo, ya está. Vamos a poner esto en mayúscula, que no me gusta que esté en minúscula. Listo, ya. Y esto lo pongo en plural porque tiene que estar en plural. Listo. BBPF igual 0, ¿no? Al inicio del código, ¿no? Es la única variable que definimos. Después, tenemos que acá inicia tiene que llegar a 4. El contador que es BBPF. Decimos que BBPF, cuando inicia el bucle, a su número inicial se le va a sumar 1. O sea, un acumulador. Acá tenemos al contador. Y acá tenemos al acumulador, el más 1. Después, cada vez que se le suma 1, imprime en pantalla esto. Y eso fue lo que pasó. Acá se le sumó 1. Y después imprimió en pantalla, se vendieron 4 bolsas. Se le sumó un 1 más, porque 1 había llegado a 4. Y imprimió en pantalla, se vendieron 2 bolsas. Y así con el 3 y con el 4. Y ya cuando se imprimió que se vendieron 4 bolsas, cuando volvió acá a verificar todo, pues básicamente terminó el programa, terminó lo que estaba haciendo, terminó el bucle. Pero ¿qué pasa si ponemos la impresión de pantalla fuera del bucle? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Que no nos va a decir se vendió 1, se vendió 2, se vendieron 3, se vendieron 4. Nos va a decir que simplemente se vendieron 4. Nos va a dar el resultado final. ¿Entienden? Si ustedes quieren que aparezca 1, 2, 3, 4, esto, o sea, la impresión en pantalla, tiene que estar dentro del bucle. ¿Ok? Si solamente quieren el resultado final y no todos los resultados, lo ponen fuera del bucle. En fin, voy a dejar esto acá. Voy a guardarlo, voy a probarlo y ya está. Ok, listo. Ya hicimos el ejercicio de bucles con las papas fritas, ¿no? Ahora yo voy a crear una cosa, porque después tengo que sacar foto de esto, de todo, o sea, sacarle foto a todo esto para mandarles las imágenes. Así que voy a mandar a... Así que voy a crear una clase que se va a llamar bucles 2. Y acá voy a explicarles lo de la tabla del 5, ¿no? Voy a llamarle tabla del 5 mejor. No, bucle 2 mejor. Bucle 2. Bucle 2. Y la consigna va a ser hacer la tabla del 5.
Esa es la consigna. Para hacer la tabla del 5 es muy simple. Para hacer la tabla del 5 es muy simple. ¿Ok? Lo primero que tienen que hacer es poner la variable tabla o la variable multiplicado, lo que ustedes quieran ponerle. Yo le voy a poner que es tabla, porque es la tabla del 5, ¿no? Si hubiera otra tabla, le voy a poner tabla 2 igual tabla 6, o sea, igual 6. O sea, miren, como es la tabla del 5, voy a poner tabla igual a 5. O sea, la variable tabla es igual a 5. Equivale a 5. Después voy a poner que tiene un multiplicador. El multiplicador primeramente va a valer 0 y luego va a ir aumentando. Para eso necesitamos el bucle, para que aumente hasta llegar a 10. Multiplicador igual 0. Ya. Y acá es donde podemos hacer el bucle otra vez. En este caso le vamos a tener que agregar la operación matemática. Así que vamos a poner while. Yo ya les expliqué antes todo esto, ¿no? Al final vi necesario que no se necesitaba usar Raptor para que entendieran, pero bueno. Creo que con este ejercicio sí lo voy a ejemplificar. No, tal vez no. Creo que ustedes ya entendieron con lo que les expliqué antes cómo funciona el bucle. O sea, while, entre paréntesis, ponemos la condición. Es como con el if. Primero, el while tiene dos funciones. Crear un bucle y crear una condición. Y en caso de que no se cumpla la condición, simplemente todo se repite. ¿Ok? Henry cumple tres funciones. Hacer que ocurran las cosas, definir una condición y hacer que las cosas sigan ocurriendo hasta que se cumpla la condición. O sea, establece qué es lo que pasa, establece la condición y establece que la condición se cumpla. Sí o sí. Con la toma de decisiones puede pasar tanto que sí como que no. Por eso tenés el if y el else. Acá solo necesitas el while porque solo necesitas un comando, es un bucle. Entonces acá ponemos multiplicador. El multiplicador va a funcionar como nuestro contador. Va a partir de 0 hasta llegar a 10. Así que vamos a poner multiplicador, exclamación igual 10. O sea, multiplicador sí o sí tiene que llegar a 10. Abrimos corchetes, ponemos enter y se va a crear un corchete automáticamente. Acá ponemos que cada vez que se inicie el bucle, multiplicador va a ser que su valor inicial, o bueno, el valor que tenga en ese momento, sea sumado 1. O sea, se le sume 1 a su valor inicial. Y después de eso va a ser una operación matemática, que es multiplicar. O sea, vamos a hacer una variable nueva que se va a llamar resultado. Bueno, básicamente es el resultado de multiplicar la variable tabla, que vale 5, es la tabla del 5, por multiplicador. Pero no es que multiplicador vale 0, Gabriel. Y no, a ver, el multiplicador a este punto estará valiendo 1 en la primera vuelta. ¿Ok? Y cada vez que se haga una vuelta más, multiplicador va a estar valiendo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y la multiplicación será por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, hasta 10. ¿Me explico? Y bueno, pero para nosotros enterarnos de eso necesitamos que se imprima en pantalla. System out print ln. ln, recuerden, no es un 1 y una n, es ln. Paréntesis. Ponemos la variable tabla. Ponemos un más para decir acá viene otro elemento. Ponemos un texto que diga, no sé,
X, ¿no? Que significa multiplicación, por lo general. Podríamos poner un asterisco, pero creo que se explica mejor así. O sea, en este caso sería 5 por... ¿Por cuánto? Acá ponemos un más para decir que viene otro elemento, después de haber cerrado las comillas, porque esto es simplemente texto, es el texto X, no se está haciendo ninguna operación matemática. La operación matemática se hizo acá. Así que decimos que tabla más el texto X más la variable multiplicador más el texto igual para saber el resultado, ¿no? Más la variable de resultado. Cerramos esto y ya tendríamos hecho todo el bucle de la tabla L5. Lo ejecutamos y nos hizo la tabla L5. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10 y así sucesivamente. ¿O no? Bueno, eso. Y así estaría eso. No hay mucho que explicar en realidad. O sea, miren, identifiquen esto. Voy a poner espacios para que se separe más todo y puedan entenderlo mejor. Que no es que ustedes no vayan a entenderlo, pero es para que se vea mejor. Listo. Acá estoy poniendo que tabla, que vale 5, ¿ok? Tabla vale 5. Y como no se le suma 1 nunca, siempre va a estar valiendo 5. Después ponemos el texto, un texto, que en este caso es la X, que en el mensaje final representa el por, ¿ok? No es que se esté multiplicando de verdad, simplemente lo estamos graficando, ¿no? Después ponemos la variable multiplicador, que originalmente va a valer 0, pero al inicio del bucle, antes de hacer la multiplicación, se le va a sumar 1 siempre. Así que va a poner 1. Después agregamos otro texto, en este caso va a ser el símbolo de igualdad, o bueno, igual, que está acá, que como dije antes con la X, solo simboliza que es igual, no implica, no estamos diciendo es igual a tal cosa. No es que no forma parte del código, forma parte del mensaje. Son cosas distintas el mensaje del código. El mensaje se ve influido por el código, pero el mensaje no influye al código. ¿Me explico? Y bueno, y después del símbolo de igualdad ponemos la variable de resultado. Y con eso ya tendríamos hecho toda la tabla del 5. Y bueno, este código, visto en forma de diagrama de flujo, ¿ok? Visto en forma de diagrama de flujo, se va a ver así. Primero tenemos la variable 5, o sea, la variable de tabla, que vale 5. La variable multiplicador, que originalmente va a valer 0. Después tenemos a while, que inicia el bucle. Después de iniciar el bucle, define cuál es la condición para que el bucle termine, que es que el multiplicador llega a 10. Acá lo tiene, el multiplicador tiene que ser igual a 10. En caso de que sí, termina todo. En caso de que no, a multiplicador se le va a sumar 1. ¿No? Acá lo tienen, multiplicador será igual a multiplicador más 1. Acá tienen int, o sea, digo, la variable de resultado va a ser igual, o sea, el resultado va a ser igual a la multiplicación de tabla y multiplicador. Que cada vez que se haga esta operación va a valer algo distinto. Porque el multiplicador siempre va a tener un valor distinto. Porque siempre se le va a sumar 1 antes de hacer la multiplicación. Y acá lo tienen. Acá tienen la multiplicación. Y después se va a imprimir en pantalla el mensajito, el tabla, o sea, que vale 5 siempre. La X que representa un por, pero solo es una representación. O sea, tabla por lo que valga el multiplicador en su momento.
que primero vale un 1, después un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10. Y después el símbolo igual y así. Y lo mismo tienen acá. Tabla, X, multiplicador, igual, resultado. Puse el mismo mensaje para que se entienda. Vamos a correr esto acá. Como vieron, estuvo aumentando todo el tiempo esto. Y aparecía en la consola. Esta consola es lo mismo que esto, ¿ok? Solamente que esto es del diagrama de flujo. Y esto es del código. Como verán, aparece lo mismo. A ver, esto es que utilicé el mismo caso, ok. Voy a borrar esto y lo voy a volver a correr. Listo. Como verán, es el mismo texto, ok. En forma de diagrama de flujo, así es como se ve este código, ok. Bueno, ahora voy a hacer lo siguiente. Ejemplificarles cómo se hace esta tabla del 5. Ya no vamos a utilizar esta cosa del diagrama de flujo, así que la voy a cerrar. ¿Guardar cambios? Sí, digamos que sí. Entonces, vamos a hacer un bucle distinto, ¿no? En este caso va a ser una tabla de la tabla del 5. O sea, con palitos, literalmente. Vamos a llamarla tabla. Vamos a activar esto, finalizar. Y vamos a copiar esto porque es exactamente igual, solamente va a cambiar esto. O sea, acá en vez de haber X van a haber palitos. ¿Ok? Es que quiero conservar el código y me da pereza volver a escribir, así que lo voy a hacer en otra clase. En este caso es en la clase de tabla. Voy a borrar esto, lo voy a borrar hasta acá. Entonces, ¿cómo sería? Es exactamente igual a como hice antes. Solamente que en vez de tener una X y un igual, van a tener palitos. Y al inicio, antes del bucle, vamos a poner una impresión en pantalla. System out println. Vamos a poner simplemente... No van a ser dos impresiones en pantalla. No van a ser una, van a ser dos. Eso. Así que vamos a ver esto. Vamos a pegarlo acá. Listo. Esto. Y listo. Bueno. ¿Qué es lo primero que vamos a imprimir en pantalla antes del bucle? En caso de tener que hacerlo como una tabla exactamente igual que una tabla. Okay, ¿qué es eso? ¿Por qué parece eso? Ah, claro, que lo había pegado antes. Era el texto de antes. Bueno, listo. No le presten mucha atención a eso que dice ahí. Ok, sigamos con esto. Entonces tenemos que modifiqué esto y agregué dos salidas de texto, dos mensajes en pantalla, salidas en pantalla. En la primera vamos a poner un texto, solo un texto que va a decir tabla, palito, multiplicador, palito, resultado. ¿Ok? Y después acá abajo esto va a ser igual a esto. ¿Ok? Bueno, lo vamos a poner entre comillas claramente. Y ya está. Así es como se hace una tabla. Solo modificábamos esto y agregábamos otras salidas de pantalla. O sea, una raya gigante y un texto que dice tabla multiplicado el resultado separado por palitos.
como acá. Solo que acá en vez de tener las variables, o sea, solo va a ser el texto. Vamos a ejecutar y van a ver que se hizo la tabla. Tal vez no está alineada, pero se entiende qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, acá en vez de poner tabla yo podría poner T, podría poner M y podría poner R, ¿no? Y esto lo podría poner hasta acá. Lo ejecuto. ¿Me explico? ¿Me explico? ¿Ven cómo con el apartado de salida de pantalla cambio completamente la apariencia de todo? ¿Y qué pasa si queremos ponerle palitos a los costados? Bueno, simplemente le agregamos palitos a los costados. Ok, a ver, esperen. Y acá vamos a agregarle palitos de nuevo. Más. Ustedes ya entenderán cómo funciona todo esto con todas las explicaciones que di. El más simplemente es decir poner otro elemento distinto. Palito. ¿Entienden? Hice otra tabla un poco distinta. Pero bueno, así es la tabla que hizo el profesor. Esas eran las únicas cosas que modificó o que agregó. Bueno, ya expliqué los bucles, ya expliqué la toma de decisiones, expliqué los promedios. Ahora solo falta que les explique cómo se hace una potencia y cómo se hace una raíz. Estos videos los voy a subir a YouTube porque me di cuenta que van a pesar mucho. Este dura 27 minutos, casi 28. Así que no quiero que les pese algo en el celular, así que los voy a subir a YouTube y ahí voy a mandar los links al grupo de WhatsApp.